Ajá, parece En que estoy principio grabando. tenemos los antecedentes, el marco Da normativo, igual, estoy los grabando, criterios de la déjalo. programación multianual de bienes, servicios y obras, la Sí. participación de los actores Así vinculados que a la chiste. programación multianual, el proceso en sí de la programación multianual de necesidades y finalmente el cuadro multianual de necesidades. Siguiente, por favor. Es importante que cada uno de los participantes conozca los antecedentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es por ello que en la presente lámina tenemos el desarrollo de cada uno de los dispositivos que se han venido desarrollando en el transcurso de los años enmarcados al abastecimiento público. En el año 1978 se formalizó el Instituto Nacional de Administración Pública, conocido como el INAP, el cual tenía como misión la administración de los sistemas de personal, racionalización, capacitación y abastecimiento. En esta línea se dictaron diferentes disposiciones en el marco de sus funciones, dentro de las cuales se encontraba la de la programación, adquisición, almacenamiento, entre otros procesos técnicos del abastecimiento. No obstante, en el año 95 se disuelve el INAP. Sin embargo, algunas de las disposiciones emitidas por dicho instituto quedaron vigentes como aquellas referidas al almacenamiento y gestión de bienes. Por otro lado, en el año 97 se publica la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, la cual integró en un solo cuerpo todo el régimen aplicable para los procedimientos de selección. En el año 2007 se publica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la cual establece que el abastecimiento constituye un sistema administrativo, el cual Le tiene dio por clic finalidad al ingeniero. regular la utilización de los Ahí. recursos de las entidades de la ¿Le administración ingresó? pública. Sin embargo, a pesar de dicho reconocimiento, es recién que en el año De 2018, programación multinacional de bienes y al servicios. emitirse Ajá, el marco decreto normativo. legislativo 1436 del marco del sistema de la administración pública de la administración financiera del sector público, es aquí donde se indica al ente Sí. rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es la Dirección General de Sí, está Abastecimiento. hablando la. Asimismo, en el año 2018 también se emite el decreto legislativo 1439, el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual menciona la estructura y el diseño de dicho sistema administrativo. Finalmente, en el año 2019, se publica el Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, a través del cual ya se menciona de una manera más específica los componentes de cada uno del proceso en general del Sistema Nacional de Abastecimiento y aquellos aspectos referidos a las actividades de la cadena de abastecimiento público, incluyendo la importancia de su aprovisionamiento y la trazabilidad para la ejecución eficiente y logro de las metas de las entidades. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos del marco normativo. Siguiente, por favor. Continuando con los dispositivos legales que dan inicio al marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, tenemos el Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo del Marco de la Administración Financiera del Sector Público, el cual establece que el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento. Asimismo, señala que la programación multianual de bienes, servicios y obras es parte del proceso de recursos públicos, al igual que la programación multianual de inversiones, la programación multianual de ingresos de personal, la planeación financiera y la programación multianual, formulación y aprobación presupuestaria. Asimismo, tenemos el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual desarrolla y establece los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Por otro lado, tenemos el Decreto Supremo 217-2019, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, que como lo mencioné en la lámina anterior, brinda el desarrollo de la cadena de abastecimiento público con una visión sistemática e integral. Ahora bien, el nuevo marco normativo de la programación multianual de bienes y servicios y obras ha sido previsto a través de la Directiva 1 del 2019, la cual establece estas disposiciones para que las entidades del sector público puedan programar sus necesidades por un periodo mínimo de 3 años. Siguiente, por favor. Del anterior, sí, también igualito. Asimismo, es importante tener en cuenta los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento, los cuales, adicionales a los principios de la administración financiera del sector público y los principios del derecho público, el SNA ha previsto establecer 8 principios. Primero tenemos el principio de economía, el cual nos menciona la importancia del empleo razonable de los recursos públicos y la maximización del valor por el dinero. El segundo principio es el de eficacia, el cual nos indica la importancia de efectuar siempre una gestión orientada al cumplimiento de las metas y objetivos, pero teniendo en cuenta los recursos disponibles en la oportunidad requerida y cumpliendo las normas y procedimientos establecidos. Por otro lado, el tercer principio es el de eficiencia, el cual menciona la importancia de efectuar una gestión empleando los medios necesarios, teniendo en cuenta criterios de calidad y buscando siempre el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales asignados. Por otro lado, tenemos el principio de oportunidad, el cual nos indica que las áreas involucradas en la cadena de abastecimiento deben dotar en general a las entidades, tanto en tiempo como en un modo oportuno, de los bienes y servicios dentro de las fechas que han sido programadas para el cumplimiento propio de sus funciones y actividades. El quinto principio es el de predictibilidad, el cual nos menciona la importancia de realizar procedimientos que generen confianza para todos los actores que estén dentro de la cadena de abastecimiento público. Ello se puede realizar a través de empleo de un criterio uniforme, estandarizado, siempre objetivo para el desarrollo de las actividades de la cadena de abastecimiento público. El sexto principio es el de racionalidad, el cual nos indica que una gestión se debe desarrollar implementando siempre métodos que sean lógicos, no solamente métodos, sino también procedimientos lógicos para poder optimizar el empleo eficiente de los fondos públicos. El siguiente principio está referido a la sostenibilidad tanto ambiental, social y económica, con la finalidad de que las entidades puedan prever una gestión basada en estos principios, ¿no?, para el desarrollo sostenible de la cadena de abastecimiento y priorizando estratégicamente las necesidades tanto del ciudadano como un modo eficiente de los recursos públicos. Finalmente, el último principio, y no menos importante, es el de transparencia, el cual nos menciona la importancia de proporcionar información clara y coherente con la finalidad que las actividades del abastecimiento sean comprendidas en general por cada uno de los actores que participan en dicho proceso, ¿no?, garantizando que la información sea accesible, confiable, oportuna, dentro de la utilización de tanto de los instrumentos como las herramientas que se utilicen para su registro y su seguimiento de dicho proceso de las actividades de la cadena de abastecimiento público. Siguiente, por favor. Ahora bien, es importante que conozcamos cuáles son los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. El primero, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, está compuesta por el planeamiento integrado y por la programación, aspectos que serán desarrollados en la presente exposición. Por otro lado, tenemos la gestión de adquisiciones, la cual comprende procedimientos e instrumentos para la gestión y la obtención de los bienes, servicios y obras a través de las actividades de contratación, registro y gestión de contratos. Asimismo, tenemos la administración de bienes, la cual comprende actividades como el almacenamiento,
la distribución, el mantenimiento, el inventario y la disposición final. Siguiente, por favor. El viernes pasado y el viernes 19 de mes se han añadido y se han ampliado dos criterios adicionales que es importante. A continuación hablaremos respecto de los criterios de la programación multianual. Siguiente, por favor. A partir de esta lámina vamos a comenzar a hablar respecto y enfocados en el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras. El reglamento de la programación multianual de bienes, el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento nos menciona 3 criterios que son importantes para el desarrollo del proceso de programación multianual. Estos 3 criterios son la flexibilidad, y están enfocados en la línea que una programación siempre se debe realizar en base de las metas, objetivos estratégicos y operativos de la entidad. No obstante, es posible que existan variaciones. Estas variaciones pueden ser ajustadas o actualizadas. Es por ello que la programación ha previsto este criterio de flexibilidad, toda vez que una programación puede ser dinámica. No obstante, se tiene que tener en cuenta el siguiente criterio, que es el de equilibrio. ¿Y por qué? Porque se tiene que garantizar esta plena correspondencia con la dimensión o la magnitud de las metas, con la finalidad de no excedernos con el presupuesto asignado a cada una de las entidades. Por otro lado, también tenemos el criterio de razonabilidad, el cual nos debe asegurar un uso razonable y responsable de los recursos públicos asignados para garantizar justo el cumplimiento de las metas objetivos de la entidad. Asimismo, en la Directiva de Programación Multianual, que es la directiva que ha sido publicada el viernes pasado, el viernes 19 del presente mes, se han añadido y se han ampliado 2 criterios adicionales que es importante que todas las entidades consideren y tengan en cuenta. El primero es el criterio de consistencia, el cual tiene la finalidad de que la información que se genere en el marco de lo establecido en otros sistemas administrativos del sector público y que tenga una vinculación directa con la gestión de la cadena de abastecimiento público deben guardar siempre coherencia con la información que se registra en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Con ello podemos dar un ejemplo de la programación multianual de inversiones. Dicho proceso es registrado en un aplicativo que se encuentra en el marco del INVIERTE. Ahora, dado que la programación multianual de inversiones es insumo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, la información que se registra en dicho aplicativo del INVIERTE debe guardar consistencia con la información que se registre en los diferentes aplicativos de las oficinas de abastecimiento referidos a la programación multianual. Es por ello que todas las entidades tienen que tener en cuenta que es importante esta coherencia, esta articulación, guardar siempre consistencia de la información que se registran en los sistemas informáticos que estén vinculados a la programación multianual. Por otro lado, también se ha añadido, se ha incorporado, ¿no? Se ha introducido el criterio de la programación multianual, que está vinculado a los principios, también a los criterios de la administración financiera del sector público, y es con la finalidad de garantizar que esta programación se realice, ¿no? Se efectúe por un periodo mínimo de 3 años consecutivos, con la finalidad de cumplir estas metas y objetivos, tanto estratégicos como operativos de las entidades. Siguiente, por favor. A continuación hablaremos de la participación de los actores vinculados a la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina tendremos cuáles son las funciones, las responsabilidades, o en general cómo es la participación de estos 3 actores importantísimos dentro del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras. Es importante tener en cuenta que las responsabilidades son para los 3 actores. No obstante, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento
presupuesto público, va a ser quien va a conducir el proceso de programación multianual, pues es quien va a programar, dirigir, ejecutar y supervisar dichas actividades, toda vez que es quien coordina las áreas usuarias, quienes consolidan todo el registro de la información del cuadro de necesidades y quienes también articulan estos otros procesos técnicos que tienen que ser incorporados para la elaboración del cuadro de necesidades. Por otro lado, también tenemos la participación de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces, la cual en general, más que una participación, es la provisión de la información que dicha oficina nos va a brindar para la elaboración de los cuadros de necesidades. Información que es clave para el registro y la elaboración de nuestro cuadro multianual de necesidades. ¿Por qué? Dicha oficina nos va a proveer información tales como las estructuras funcionales programáticas, las actividades operativas, los listados de insumos para los programas presupuestales, en los casos que las entidades cuenten con un programa presupuestal, así también como aquellos recursos asignados específicamente para la asignación presupuestaria multianual y el PIA. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta un aspecto importante, que es que en algunas ocasiones la oficina de presupuesto puede que no tenga las competencias, ¿no? O no tenga la información referida a las actividades operativas como a los listados de insumos. En dicho escenario, la entidad debería coordinar en todo caso con el órgano o la unidad competente que tenga dicha información para que ésta pueda ser remitida al área involucrada en la gestión del abastecimiento y con ello se pueda elaborar el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras. Por otro lado, y finalmente también tenemos la participación del área usuaria, la cual es de suma importancia en todo este proceso, toda vez que es quien va a identificar y cuantificar oportunamente sus necesidades para el cumplimiento de sus metas y objetivos, ¿no? Se debe tener en cuenta que el área usuaria también es quien va a participar en la valorización de las necesidades. Es por ello que es importante que todos tengan en cuenta cuál es cada uno de sus roles, cómo participan, cómo están involucrados, cómo remiten información, cuál es la información que remiten para que este proceso pueda ser exitoso y se pueda realizar de acuerdo a lo establecido en la directiva y también dentro de los plazos que puedan ayudar para una oportuna provisión de las necesidades. Siguiente, por favor. A continuación vamos a hablar sobre el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente, por favor. A través de la presente lámina, ustedes pueden visualizar la estructura del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras. En dicha estructura vamos a tener en principio dos componentes, los cuales son el planeamiento integrado y la programación. Luego tenemos tres fases, las cuales son la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización y la fase de consolidación y aprobación. Finalmente, el producto del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras es el cuadro multianual de necesidades, ¿no? En las siguientes láminas vamos a hablar de cada uno de estos, tanto componentes como fases, como el producto de la programación multianual. Sin embargo, es importante que consideren las necesidades que la programación multianual se va a actualizar anualmente. Es por ello que la programación que se realice para el año 1 va a ser vinculante, mientras que las necesidades que se prevean para el año 2 y 3 van a ser referenciales. Siguiente, por favor. A continuación hablaremos de los componentes de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Su primer componente es el planeamiento integral. Aquí me voy a detener y voy a hacer una pequeña precisión, la cual es muy importante que la consideren, dado que muchas veces este componente es confundido con el planeamiento estratégico. No obstante, se debe tener en cuenta que el planeamiento estratégico está regulado por el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? A cargo del ente rector, que es el CEPLAN, el cual tiene una visión más macro, un enfoque macro
porque está vinculado y está alineado a las políticas y planes tanto nacionales como territoriales, que si bien luego se desarrollan a un nivel más específico a través de las actividades operativas, la mirada del planeamiento estratégico es un enfoque más macro, ¿no? Para el cumplimiento de planes, de políticas, ¿no? No obstante, el planeamiento integrado, que es un concepto, ¿no? un procedimiento, una actividad que está dentro de la programación multianual, es un componente más operativo, ¿no? A través del cual se va a desarrollar ya un enfoque, bajo un enfoque tanto multianual, porque la programación de bienes, servicios y obras tiene este enfoque multianual. En este componente vamos a ver esta ejecución de diversas actividades y tareas que van a permitir el desarrollo o el cumplimiento de las metas de la entidad. Ahora, este componente se introduce con la finalidad de que las entidades no tengan una mirada de una programación o de un planeamiento de necesidades de solo al inicio del año. Durante todo el año, durante toda la elaboración del cuadro de necesidades, van a recibir diferentes tipos de información, ¿no? Que le van a permitir realizar diferentes ajustes, diferentes actualizaciones a dicho proceso. Es por ello que la programación multianual está sujeta a una continua revisión y actualización. En esa línea es que se introduce este componente para la programación multianual de bienes, servicios y obras, para lo cual también se tiene que tener en cuenta diferentes documentos que una entidad puede elaborar, diferentes documentos de gestión que pueden elaborar, los cuales van a poder apoyar a determinar estas necesidades. Estos documentos de información pueden ser algunos como los de aseguramiento, distribución, mantenimiento. Entonces es importante acá tener en cuenta qué es lo que se considera para el planeamiento integrado y qué información deben de recoger. Por otro lado, otro de los componentes, que es un componente un poco más operativo y se realiza en el marco del planeamiento integrado, es la programación. Este componente, o a través de este componente, lo que se va a realizar, lo que las entidades deben de realizar, es justamente la cuantificación y la valorización de las necesidades que han sido previamente determinadas en el marco del planeamiento integrado. Esta valorización que se realiza no solamente el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, sino se realiza en coordinación también con las áreas usuarias. Siguiente, por favor. A continuación vamos a hablar respecto de las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente, por favor. La primera fase es la fase de identificación. En el presente cuadro tenemos, a manera de resumen, cuáles son los insumos, las actividades y productos que se encuentran dentro del desarrollo de la fase de identificación. No obstante, hay que considerar que la primera fase es a través de la cual la entidad selecciona y describe todas las necesidades que requiere para el cumplimiento de sus metas y objetivos. En esa línea, para poder seleccionar y poder describir, es que requiere de algunos insumos, y es por eso que a través de la directiva se establecen algunos insumos que las entidades pueden considerar, como por ejemplo los centros de costos, las actividades operativas, las estructuras funcionales programáticas, el catálogo único que va a permitir obtener esta descripción detallada y específica, que va a evitar que caigamos en algunas deficiencias, porque es importante que al momento de identificar las necesidades evitemos caer en algunos errores que nos puedan conllevar a una limitada o deficiente programación. Entonces es importante que consideremos estos insumos con esta finalidad, ¿no?, de poder recabar información tanto estratégica como detallada de todas las necesidades tanto de bienes, servicios y obras que necesitamos para el cumplimiento de las metas y objetivos de la unidad.
Otro de los insumos son los listados de insumos de los programas presupuestales, las obligaciones financieras y las previsiones presupuestarias. Y aquí también voy a hacer una pequeña precisión, porque muchas veces al momento de elaborar los cuadros de necesidades tenemos la mirada de que únicamente tenemos que registrar aquellas necesidades nuevas de la entidad. Pero es importante que tengan en cuenta que también deben de considerar las obligaciones financieras adquiridas por contratos ya vigentes o aquellas previsiones presupuestarias que también las tengan previstas con anterioridad. Por otro lado, también tenemos las inversiones del programa multianual de inversiones, aquellas que deben de ser consideradas únicamente las que han sido aprobadas en la cartera de inversiones en el marco del Invierte. También aquellos documentos previstos para el planeamiento integrado. En la lámina anterior les mencionaba de que probablemente las entidades puedan haber elaborado algunos documentos de gestión, como planes de aseguramiento, planes de distribución, algún plan de mantenimiento, ¿no? De repente de equipamiento, los cuales han derivado en actividades que requieren de alguna adquisición de bien, algún servicio, alguna obra que debería de ser incorporado también en Este cuadro de necesidades, bienes, servicios y obras que necesitamos para el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. Otro de los insumos son los listados de insumos de los programas presupuestales, las obligaciones financieras y las previsiones presupuestarias. Y aquí también voy a hacer una pequeña precisión, porque muchas veces al momento de elaborar los cuadros de necesidades tenemos la mirada de que únicamente tenemos que registrar aquellas necesidades nuevas de la entidad. Pero es importante que tengan en cuenta que también deben de considerar las obligaciones financieras adquiridas por contratos ya vigentes o aquellas previsiones presupuestarias que también las tengan previstas con anterioridad. Por otro lado, también tenemos las inversiones del programa multianual de inversiones, aquellas que deben de ser consideradas únicamente las que han sido aprobadas en la cartera de inversiones en el marco del Invierte. También aquellos documentos previstos para el planeamiento integrado. En la lámina anterior les mencionaba de que probablemente las entidades puedan haber elaborado algunos documentos de gestión, como planes de aseguramiento, planes de distribución, algún plan de mantenimiento, ¿no? De repente de equipamiento, los cuales han derivado en actividades que requieren de alguna adquisición de bien, algún servicio, alguna obra que debería de ser incorporado también en la primera fase de la programación multianual. Por otro lado, también se tiene que considerar aquellos bienes y servicios que han sido considerados en el diagnóstico de necesidades de capacitación que se elabora en el marco de las disposiciones de servir, así como los insumos. Otro de los insumos también importantes es el Registro Nacional de Proveedores. Ahora, teniendo en cuenta estos insumos que van a permitir esta identificación estratégica y a un detalle, vamos a poder realizar la siguiente actividad, que es la de cuantificación, ¿no? A través de la cuantificación se le tiene que asignar esta unidad de medida, estas cantidades que van a permitir luego efectuar la valorización de las necesidades, con la finalidad de poder hacer una estimación de costos adecuada, ¿no? Esta valorización de necesidades sabemos que la podemos realizar de repente a través de un precio o un valor histórico, a través de una estructura de costo, a través de información o evaluación de un mercado previo que hagamos, ¿no? De repente algunas cotizaciones. Y también, bueno, ya no enmarcado en una valorización, porque en el marco del Invierte hay información que ya ha sido previamente
consignada en los expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿no?, del INVIART. Esta información debe ser incorporada, ya no para valorizar, sino esta información tiene que recoger aquello que está previsto en el marco de una inversión y tiene que ser consignada también en el cuadro de necesidades. Estas actividades nos van a permitir poder elaborar nuestro cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, ¿no? Este cuadro de necesidades, esta primera fase se realiza en el primer trimestre del año, es decir, actualmente ustedes es muy probable que o estén iniciando el procedimiento de repente o ya lo tengan algo avanzado, pero es importante que se realice en el primer trimestre porque esta información también es considerada para la programación multianual presupuestaria, ¿no? En dicha fase, si bien es cierto que no se tienen en cuenta algunos aspectos presupuestales, es importante que la entidad aquí refleje el compromiso de la entidad por un manejo fiscal prudente y disciplinado de los recursos públicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a iniciar con la fase de clasificación y de priorización. Siguiente, por favor. Esta es la segunda fase, la cual va a iniciar con la comunicación, al área de la gestión involucrada en la cadena de abastecimiento público, esta comunicación a través de la cual se comunica los montos presupuestales que van a ser asignados para el financiamiento del cuadro multianual de necesidad. A través de esta información que ya recoge el techo o la diploma que brinda la Dirección General de Presupuesto Público, es a través de la cual la entidad se tiene que organizar y priorizar únicamente aquellas necesidades de bienes, servicios, de tanto de bienes, servicios y obras, pero que van a ser también recogidas del cuadro multianual de la fase de identificación, pero que van a requerir un ajuste en atención a este presupuesto que nos han asignado, ¿no? Ahora, para poder elaborar, ¿no?, este ajuste, esta actualización, se tienen que considerar algunos criterios de clasificación. La aplicación de un orden de prelación. Para ello es importante considerar que tenemos un insumo importante para dicha fase, que es el presupuesto institucional de apertura, ¿no?, conocido como PIA. En la siguiente lámina vamos a tener, o les vamos a mostrar cómo se tienen que aplicar estos criterios para la clasificación y la priorización de las necesidades. Siguiente lámina, por favor. Los criterios de clasificación y de los criterios en Esto se va a iniciar una vez que la oficina de presupuesto comunique al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, el PIA, ¿no?, y de clasificación que se han establecido en la directiva para la programación multianual. En principio es el de continuidad, el cual tiene la finalidad de velar por la ejecución de los bienes, servicios y obras justamente de aquellas necesidades que no pueden ser interrumpidas porque son justamente para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades. Por otro lado, también tenemos el criterio basado en aquellos bienes o servicios estratégicos, los cuales
tiene la finalidad justamente de asegurar las necesidades esenciales para la atención de bienes o servicios públicos. Por otro lado, también tenemos el criterio de sostenibilidad ambiental, la cual debe prever este desarrollo sostenible de la entidad. También tenemos el criterio de ejecutabilidad, la cual debe prever esta capacitación operativa para que la entidad pueda ejecutar los bienes, servicios y obras. Es importante que luego de haber realizado o tener en cuenta estos criterios de clasificación, se inicie con la aplicación de la priorización a través de un orden de prelación. En la siguiente lámina vamos a poder tener a mayor detalle este orden de prelación. El artículo 20 de la directiva ha previsto ya un orden de prelación, el cual inicia con los servicios básicos de la entidad. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a justamente estos servicios básicos, los que van a asegurar el funcionamiento y el mantenimiento de la entidad. En segundo lugar, tenemos estas obligaciones financieras que son derivados de aquellos contratos vigentes. En tercer lugar, tenemos a todas las previsiones presupuestales que han sido otorgadas en el año que se elabora justamente el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras para convocar procedimientos de selección con compromisos futuros, siempre que la ejecución del contrato de dichos compromisos se desarrolle en los años siguientes. En cuarto lugar, tenemos todas aquellas necesidades para la atención de los servicios públicos, tanto estratégicos o priorizados por la entidad. Y finalmente vamos a tener en este grupo todas aquellas necesidades que la entidad considere como imprescindible para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos de la entidad. Como se han podido dar cuenta, esta aplicación del orden de prelación está bastante vinculado a los criterios de clasificación. Sin perjuicio de ello, para poder elaborar o poder desarrollar la aplicación de todo esta fase de clasificación y priorización, tienen que tener en cuenta estas actividades. ¿Por qué? Porque luego, después de haber realizado esta priorización, es que se va a poder realizar el ajuste del cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, pero siempre y cuando se debe prever también que aquí se ha recibido una información importante, información presupuestaria, que es la información de la asignación de la APM. ¿No? Esta información va a ser recopilada, va a ser procesada y registrada por el área usuaria y finalmente enviada al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación tenemos la fase de consolidación y aprobación. Siguiente, por favor. Esta ya es la última fase del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, a través del cual ya se va a concluir con la determinación de todas las necesidades de las áreas usuarias, ¿no? Para ello es importante considerar que tenemos un insumo importante para dicha fase, que es el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Conocido como el PIA, ¿no? Aquí ya recibimos esta información final para la cual vamos a realizar el último ajuste, ¿no? Para ya obtener nuestro cuadro final de necesidades, ¿no? En la siguiente lámina vamos a poder ver, por favor, siguiente lámina, un poco de la secuencia de cómo va a ser la fase de consolidación y aprobación. Esta se va a iniciar una vez que la oficina de presupuesto comunique al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, el PIA, ¿no? Estos recursos que van a ser asignados en el marco del PIA para poder elaborar el cuadro de necesidades. Esta información se va a compartir también con las áreas usuarias porque la elaboración de este proceso es compartido, ¿no? Es una información que se realiza en el marco de todos los involucrados en este proceso. Entonces, el área involucrada en la gestión de abastecimiento brinda la información a las áreas usuarias, ¿no?
y realizan el ajuste final. Para este ajuste se tiene que considerar que, si bien es cierto, el PIA la información del PIA solo va a ser considerada para el año 1, mientras para el año 2 y el año 3 se va a considerar la información de la APM. Ahora, elaborando todo este cuadro multianual, ¿no?, de necesidades de la fase de consolidación y aprobación, es a través del cual justamente el área usuaria ya va a recopilar, va a procesar y va a registrar finalmente toda la información para que el área involucrada en la gestión del abastecimiento, muy probablemente la oficina de abastecimiento, pueda obtener finalmente el cuadro multianual de necesidades como producto final, el cual van a aprobar, y va a ser el cuadro de necesidades de toda la entidad. Siguiente, por favor. A continuación vamos a hablar respecto del producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es el cuadro multianual de necesidades. Siguiente, por favor. Como los mencioné en las láminas finales, luego de haber recopilado toda esta información, ¿no?, de que todas las áreas usuarias han elaborado en su última fase la determinación final de qué es lo que requieren o han priorizado en todo caso para su programación de necesidades con un enfoque multianual, es que se va a obtener este instrumento de gestión que va a contener la programación de necesidades priorizadas por un periodo mínimo de 3 años, ¿no? Estas necesidades que van a permitir justamente el cumplimiento de las metas, objetivos, tanto estratégicos como operativos de la entidad. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que se tiene que garantizar al momento de elaborar el cuadro de necesidades que estos no superen con los recursos que han sido tanto asignados con la APM y con el PIA, ¿no? Ahora, luego de elaborar el cuadro de necesidades, es importante tener también en cuenta que este cuadro finalmente cómo nos va a apoyar, cómo va a soportar a la entidad, y es porque determina justamente la demanda de las necesidades por un periodo mínimo de 3 años. Adicional a ello, también va a permitir la oportuna gestión de las adquisiciones como la administración de los bienes, porque justamente es el producto del primer componente de la cadena de abastecimiento público. Este componente del cual inicia la trazabilidad, ¿no?, de toda la cadena, ¿no? Esa trazabilidad que incluso va a permitir que cada uno de los actores que participan pueda de repente tener una mejor toma de decisiones, ¿no?, porque conoce con un enfoque ya multianual qué es lo que requiere la entidad, qué es lo que está demandando la entidad. Siguiente lámina, por favor. En dicha lámina pueden observar uno de los anexos que ha sido compartido, también ha sido publicada en la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Este anexo es el anexo 4, que ya es para la aprobación y para la publicación del cuadro multianual de necesidades. Este contiene información estratégica, ¿no?, como las unidades de medida, los precios unitarios, las cantidades, los valores totales, ¿no?, tanto los códigos, en atención a los códigos recogidos al momento de utilizar el catálogo, ¿no?, de bienes, servicios u obras, ¿no? Este es un formato que ha sido previsto, que está incluido, como les mencioné, en la directiva, y que, bueno, es importante que todas las entidades que apliquen, ¿no?, que desarrollen el proceso de programación multianual, lo puedan considerar. Siguiente lámina, por favor. A continuación ya vamos a hablar respecto de la ejecución del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Luego de haber obtenido o haber aprobado este cuadro multianual, es importante tener en cuenta que ya se va a ejecutar, ¿no?, y para ello se le tiene que hacer un seguimiento al cuadro multianual, ¿no? Este seguimiento que no solamente lo tiene que prever el área involucrada en la gestión del abastecimiento público, sino también el área usuaria, porque ambas van a tener responsabilidades importantes en el marco de su ejecución. Por un lado, el área involucrada en la gestión del abastecimiento público, al momento de
de realizar este seguimiento, tiene que verificar cómo va el avance, ¿no? De repente identificar algunas alertas tempranas que identifiquen riesgos que puedan afectar este cumplimiento, ¿no? Las cuales deben de ser comunicadas también oportunamente. Entonces, por ahí es importante que se tenga en cuenta que la oficina de abastecimiento, el área involucrada en la oficina de abastecimiento tiene una responsabilidad importante en su ejecución, ¿no? Por otro lado, también las áreas usuarias también tienen una responsabilidad porque son quienes tienen que formular de alguna manera los requerimientos que han sido previstos en el cuadro de necesidades, porque a partir de ello es que también se va a comenzar a ejecutar el cuadro de necesidades, ¿no? Si no se realiza, si no se formula el cuadro, estos requerimientos oportunamente, evitando también deficiencias, se va a tener inconvenientes al momento de su ejecución, ¿no? Entonces es importante que se considere quiénes participan, quiénes están involucrados en su ejecución, ¿no? Para ello, como precisión, es importante que las entidades establezcan cuál va a ser la periodicidad de la comunicación de estos avances, de esta identificación de alertas tempranas que puedan afectar el cumplimiento de la programación multianual. Esta disposición también se ha previsto en la directiva y es importante que cada una de las entidades que aplican el proceso lo tengan en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, también tenemos la modificación del cuadro multianual de necesidades. Como ustedes saben, como se les ha mencionado de repente en láminas anteriores, la programación es dinámica, es flexible, ¿no? Va a poder ser ajustada y actualizada en tanto se varíen de repente algunos objetivos, algunas metas de las entidades. Y en atención a estos criterios es que también se va a poder realizar una modificación del cuadro de necesidades, ¿no? Tanto para una inclusión o para una exclusión de una necesidad, ¿no? En estos casos se tiene que considerar siempre, como les mencioné, los criterios que han sido establecidos para la programación multianual, es decir, criterios como la flexibilidad, el equilibrio, porque no va a poder ser mayor al presupuesto que nos asignen, ¿no? Entonces, estos criterios se tienen que tener en cuenta al momento de hacer alguna modificación al cuadro de necesidades, ¿no? Y estas modificaciones que se realicen se van a desarrollar y se van a tener que aprobar en todo caso por el titular de la entidad o por el funcionario quien se le haya delegado esta facultad dentro de los 5 días calendarios del mes siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, otra de las disposiciones que se ha previsto en la directiva o que todas las entidades tienen que tener en cuenta para el proceso de programación multianual es justamente la evaluación del cuadro de necesidades, que es una actividad diferente al seguimiento, porque en el seguimiento, como lo mencioné, es de alguna manera identificar alertas tempranas para respecto a algunos riesgos que puedan prever de repente el incumplimiento del cuadro de necesidades. No obstante, la evaluación ya es identificar el impacto de la ejecución del cuadro de necesidades. Es decir, ¿qué ha sucedido, ¿no? Este es el resultado que se ha obtenido en la ejecución, ¿no? La cual tiene la finalidad de incorporar mejoras que coadyuve finalmente en el proceso de programación multianual, pero ya de los años siguientes, ¿no? Este proceso se va a realizar, o esta actividad se va a realizar de manera anual. También se puede desarrollar en un plazo menor. Esto va a tener que ser previsto por la entidad. Ya en atención a la gestión de la entidad va a prever cuál va a ser estos plazos que va a considerar para la elaboración del cuadro de necesidades, ¿no? Pero ya con un enfoque más de cuál ha sido el resultado del producto final del proceso de programación multianual. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, tenemos esta pregunta de repente que hemos recibido por parte de muchas de las entidades, ¿no? Y es respecto a dónde se va a registrar la información de todo este proceso de programación multianual de necesidades. Siguiente, por favor.
En el artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual de Entidades se ha previsto en dónde se realiza este registro, ¿no? En principio, aquellas entidades que cuenten actualmente con el SIGAMEF van a registrar esta información en dicho aplicativo. Ahora bien, tenemos también un grupo de entidades que maneja actualmente aplicativos informáticos ad hoc, ¿no? Para estas entidades también su registro se va a realizar en su aplicativo, es decir, en su aplicativo ad hoc de gestión administrativa, pero para ello deben de tener en cuenta los formatos o los anexos que han sido previstos en la Directiva de Programación Multianual para recoger justamente esta información relevante de la programación de necesidades. Finalmente, las entidades que actualmente no cuenten con SIGAMEF y probablemente estén en este proceso, ¿no?, de implementación del sistema, van a considerar para la elaboración del cuadro de necesidades estos formatos que han sido considerados en la directiva. Con ello hemos terminado con la presentación del proceso de programación multianual y las disposiciones emitidas en la última directiva, en la directiva 1 de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Doy paso a Cecilia para iniciar con las preguntas registradas por los participantes. Gracias, Mari Carmen, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. Asimismo, les volvemos a pedir que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento para poder enviarles el video de la conferencia. Bien, Mari Carmen, primera pregunta. ¿Será obligatorio la instalación y utilización del SIGA en las municipalidades distritales, considerando que muchas de ellas no lo utilizan? Actualmente la Dirección General de Abastecimiento, Cuenta Rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, dentro del marco de sus funciones, ha previsto la ejecución de esta normativa. Es por ello que se están realizando capacitaciones tales como las de ahora, en donde estamos presentando todo el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras al rublo de implantación SIGAMEF, ¿no? Y tienen todos estos formatos que han sido previamente establecidos por la Oficina de Tecnologías de la Información, y con ellos se puedan comunicar los puedan, después de completar, ya enviarlos, ¿no? Y esta Oficina de Tecnologías de la Información se comunicará con la Dirección General de Abastecimiento. Emite la directiva para la programación multianual, también se saca o se ha emitido un comunicado junto con CEPLAN, donde indica que, bueno, justamente esta programación física, estas denominaciones en el marco de las actividades operativas que se tienen que identificar por las entidades y se tienen que registrar en el aplicativo correspondiente al CEPLAN, deben de ser definidas y registradas hasta el 5 de marzo de este año. Entonces, con ello van a poder ya tener un insumo
con anterioridad para poder elaborar su cuadro de necesidades en la primera fase. Siguiente pregunta. ¿La nueva directiva también está dirigida a proyectos de inversión de bienes inmuebles del Estado? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Sí, aquí es importante tener en cuenta que las inversiones, es decir, la programación multianual de inversiones es uno de los insumos para la elaboración del cuadro multianual de necesidades, ¿no? En ese sentido, si estas inversiones han sido priorizadas y aprobadas en el marco del INVIERTE, estas también tienen que ser incorporadas al cuadro de necesidades de bienes, servicios y obras, porque es importante que tengamos en consideración los criterios de la programación multianual, teniendo uno de ellos que es el criterio de consistencia. Es decir, si en el INVIERTE para la cartera de inversiones hemos registrado esta información, también esta tiene que ser recogida en el cuadro multianual de necesidades. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de no realizar la programación multianual de bienes, servicios y obras? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Sí, es cierto, cuando se emite esta directiva para la programación multianual, esta es ya de conocimiento, son disposiciones que todas las entidades que están dentro del ámbito de aplicación de la programación multianual de bienes, servicios y obras deberían de desarrollar, no deben de desarrollar, ¿no? Sin embargo, las entidades, yo consideraría que no deberían tener en consideración qué es lo que va a suceder, ¿no? Si es que no cumplo con estas disposiciones. Hay que tener en cuenta que el cuadro de necesidades es un instrumento de gestión muy importante para la provisión racional y trazabilidad de las necesidades, ¿no? Es un instrumento que ayuda a la gestión de la entidad, ¿no? En esa línea es importante que lo puedan desarrollar, ¿no? Que puedan elaborar, porque finalmente también ayuda a la toma de decisiones de todos los actores que están involucrados en todo el proceso de programación multianual. Siguiente pregunta. ¿Qué área técnica es la responsable de la capacitación a los usuarios para el registro del cuadro multianual de necesidades, así como el registro de contratos y previsiones? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Si bien es cierto, la directiva no establece específicamente esta función, esta responsabilidad para alguno de los actores que realiza la programación multianual de bienes, servicios y obras, es importante tener en claro que también existirán algunas actividades que la entidad va a desarrollar en atención a su propia gestión, ¿no? Sin embargo, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento es quien va a conducir este proceso, ¿no? Quien va a coordinar estos procesos técnicos, ¿no? Quien coordina también con el área usuaria, quien consolida las necesidades de todas las áreas usuarias para poder obtener el producto final, ¿no? Entonces, no existe en la directiva, si bien es cierto, una responsabilidad referida a esta capacitación, a este registro. Sin embargo, esto se tiene que ya desarrollar en el marco de la gestión interna de la entidad con la finalidad de conducir un buen proceso, ¿no? De tener un buen registro del cuadro multianual que finalmente va a llevar a poder tener esta priorización de necesidades por 3 años. Bien, y como última pregunta, Mari Carmen, ¿cuál es la relación de la nueva directiva con la programación multianual presupuestaria? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Sí, la directiva de programación multianual de bienes, servicios y obras ha previsto en uno de sus artículos justamente la interrelación, la articulación que se tiene, en todo caso, con los sistemas administrativos del sector público. Uno de los sistemas administrativos es el Sistema Nacional de Presupuesto Público, justamente porque dicho sistema, ¿no?, nos va a brindar insumos importantes para la elaboración del cuadro de necesidades. Estos insumos son la APM y el PIA, ¿no?, la asignación de presupuestaria multianual y el PIA. Estos insumos que servirán a las entidades para que puedan elaborar también su cuadro de necesidades. Pues básicamente esa es su interrelación, ¿no?, a través de estos insumos.
Con ello hemos culminado la ronda de preguntas, agradeciendo a cada uno de los participantes, de los interesados en conocer justamente estas nuevas disposiciones de la programación multianual de bienes, servicios y obras, y deseándoles éxitos en su gestión, y nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu exposición. A continuación, los invitamos a completar una breve encuesta sobre el presente webinar. Esta encuesta tiene solo 4 preguntas, les damos unos minutos para desarrollarlas. A partir de este momento, iniciamos con la encuesta que se encuentra en el chat del webinar. Iniciamos con la encuesta. Bien, muchas gracias por responder a la encuesta. Agradecemos a todos los participantes por sus respuestas. En caso tengan más consultas, tienen el correo electrónico, el mismo que en este momento aparece en pantalla, dg@mes.gov.p, para hacerles llegar alguna consulta a la Dirección General de Abastecimiento. Agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre programación multianual de bienes, servicios y obras, nuevo marco normativo que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia será publicado en el canal de YouTube del MEP. Finalmente, los invito también a suscribirse y a ver todos nuestros webinars que hemos venido realizando y a activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Muchísimas gracias, buenas tardes, hasta pronto.
El expediente lo tiene. Es alérgica a las enfermeras. La especificación del zapato, ¿no? Llámale a David, no, ahí va a ver el tema de desodorante y bloque de sentimiento. No hay repuesto. No hay repuesto, me parece. Si no, para que te lo arregles. Sí. Soluciones también hace. Sí. Ya, no responde, ya